pena privativa de la libertad. En total, la pena concreta solicitada según el artículo 50 del Código Penal para la acusada Keiko Sofía Fujimori Gucci, solicitada por el Ministerio Público, es de 30 años, 10 meses de pena privativa de la libertad, 730 días multa e inhabilitación de 15 años y 5 meses, artículos 36, incisos 1, 2, 4 y 8 del Código Penal. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Vicente Silva Checa sería el coordinador de las fuentes ilícitas e implicaría a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Se menciona una lluvia de millones para las elecciones de 2011 a 2016, explicando la modalidad en que insertaron el dinero ilícito para convertirlo en lícito. Además, se suma la supuesta recepción de exorbitantes sumas de dinero por parte de los medios de comunicación. Por el delito de lavado de activos, agravado por organización criminal, lo vamos a dividir, como lo hemos venido presentando, en las dos campañas. La campaña del año 2011, en donde le estamos atribuyendo como miembro de esta cúpula la autoría mediata en dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder, con el agravante, por ende, que es integrante de una organización criminal, en donde él va a ubicarse en una expectativa como jefe del área legal y que realiza los siguientes actos: coordina y dispone que los demás miembros realicen la ejecución de los actos de lavado de activos en las distintas modalidades: conversión, transferencia, tenencia y ocultamiento, con la finalidad de ocultar el origen ilícito de los activos y con ello lograr los fines criminales. Es por eso que entramos a la fase de la conversión y es ahí en donde lo vamos a ubicar a Vicente Ignacio Silva Checa, porque va a coordinar y disponer la ejecución de estos actos. Lo vamos a encontrar en la captación y recepción de las fuentes ilícitas, que ya lo había señalado anteriormente: el $1.000.000 que se capta de la empresa Odebrecht, que se procede a su recolección. ¿Por qué? Porque él es un autor inmediato bajo esta denominación de actuar en aparatos de poder, porque coordina, ordena que sean los otros integrantes de la organización que hagan la ejecución. ¿Y quiénes son estos otros integrantes? Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, los acusados. Lo mismo sucede en el caso de los activos procedentes del Grupo Ramos, es decir, los $3.500.000 que lo he expuesto en la sesión pasada de manera extensa. Utilizando esta misma autoría por aparato organizado de poder que realiza la cúpula, la ejecución recae luego en Augusto Bedoya, Víctor Shigiyama, Jaime Yoshiyama, Ana Cecilia Matsuno. De la misma manera tenemos los $3.650.000 que se recaba de Credit Corp o Dionisio Romero, también bajo esa misma clase de autoría mediata. Quienes ejecutaron ese acto fueron Jaime Yoshiyama y Keiko Fujimori. También tenemos los $2.077.500 de la CONFIEP, esa misma autoridad. Quien ejecuta ese acto va a ser Jorge Briceño Villena. Y para concluir, los $15.000 de Cayo Quiroz, que ya también lo había mencionado en la sesión pasada. También va a participar no solamente en estos actos de conversión, que viene a ser en buena cuenta la recolección, sino también en la colocación que ellos van a hacer, propiamente la conversión, para que pueda ingresar en el sistema financiero bancario. Es decir, acá en la sesión pasada habíamos señalado que lo vamos a identificar para una mejor didáctica como los factores, el factor RATI, en donde van a ingresar $100.000. Es ahí en donde toda esta cúpula, donde él integra, él realiza estos actos de coordinación y disposición para que se busque ingresar esa primera cantidad. ¿Cuál es el objetivo de que ingrese esta cantidad al sistema financiero? Alejarlo de su origen ilícito y por lo tanto se podía presumir de que eran activos de esa fuente. La ruta, ya lo he señalado, la cúpula hace la disposición, luego comienza a realizarse diversos actos, se le entrega los $100.000 a Rolando Reati, que lo recibe de la también acusada Adriana Bertida Tarazona de Cortés, lo realiza en 5 entregas que también lo he mencionado. Rolando Reati a su vez se lo entrega a Bautista Ceremelco y esta es que hace diversos depósitos a nombre de las distintas personas que aparecen como falsos aportantes en distintas fechas a las cuentas del partido Fuerza 2000 en aquel entonces. Pero también teníamos el factor Yoshiyama, el que yo les había señalado la sesión pasada, con el aproximado de $800.000. Y en este factor de Jorge Yoshiyama también hay que tener en cuenta que la cúpula interviene. ¿Por qué? Porque coordina, dispone para que sean los demás miembros de la organización que puedan ingresar ese dinero que ya habían captado, que lo ingresen al tráfico jurídico, es decir, al sistema financiero bancario, con la finalidad que se aleje el origen que tenía este activo, con lo cual se podía presumir la ilicitud del mismo. Y en el factor Yoshiyama les había presentado de que hay distintos factores que aquí intervienen. Uno de ellos era
famoso pitufeo, es decir, la organización criminal solicita que se capten falsos aportantes entre marzo y julio del año 2011. Es decir, luego Jorge Yoshiyama Sasaki le solicita a Giancarlo Bertini Vivanco que busque toda una relación de falsos aportantes y les he presentado solamente en esas fechas y por esta modalidad 15 falsos aportantes que ya se han identificado y que van a venir a este juzgamiento. Toda esa suma de falsos aportantes hace que luego Yoshiyama Sasaki le entregue a Daniel Mellado la cantidad de 479.073.64 para que esto se inserte en el sistema bancario, es decir, a las cuentas del partido político a través de 91 depósitos y $59.000 también a Celso Dextre para que en 2 depósitos lo inserte en el sistema bancario a las cuentas del partido. También, dentro de lo que viene a ser el factor Yoshiyama, tenemos la utilización de cuentas de tercero. Y acá ya les había identificado el caso de Oscar Moritani Kutsuma y el caso de Juan Carlos Luna Fisancho. En el primero de ellos, Jorge Yoshiyama entrega estas cantidades para que luego él, de su cuenta, o ambos, de sus cuentas, puedan hacer esta transferencia a las cuentas del partido político, todo aquello que ya lo he especificado con fechas y cantidades. La siguiente modalidad que se utilizó en el caso del factor Yoshiyama está la del cambista, es decir, la utilización del acusado Hugo Tazaico Mendoza, que se dedicaba al cambio de dólares. A él entrega $144.500, él maneja ese dinero y luego de que maneja ese dinero procede a insertarlos a través de diversos depósitos en las cuentas del partido Fuerza 2011. Otra de las modalidades para convertir el dinero ha sido los pagos a publicidad. Ahí también le estamos imputando la autoridad mediata por aparato organizado de poder. ¿Por qué? Porque acá también él coordina, él también dispone que sean los demás miembros de la cúpula que puedan insertar ese dinero a través del pago de la publicidad electoral para el partido. Y les había identificado a la persona de José Klimper Ackerman, la cual recibe la disposición para que éste pueda hacer el pago de la publicidad de $266.000 en efectivo a CRP Entretenimientos y luego esta, de recibido en efectivo, lo ingresa a su contabilidad. Pero también les había señalado en el caso del grupo RPP por la cantidad de $210.000. También de la misma manera se ha señalado que Vicente Ignacio Silva Checa actúa bajo dicha autoría porque coordina y dispone para que sea la propia organización, es decir, uno de los miembros de esta organización, para que se pueda encargar de que este dinero en efectivo llegue a ese medio de comunicación. De la misma manera, Latina, porque hemos señalado de que ingresa $230.000 en efectivo a Latina. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es necesario especificarlo. Latina emite una factura por la cantidad de $284.677. Latina lo pone, esta cifra, como un monto cancelado. Sin embargo, cuando vamos a los libros contables del partido, producto de la pericia, obviamente, que se realiza, esta cifra en el partido aparece como deuda, es decir, como un monto que nunca fue pagado, pero Latina lo registra como pagado. Bien. De esa cantidad, el total, $284.677, Latina dice que $230.000, es decir, el porcentaje, casi el porcentaje completo de ese dinero, lo recibió en efectivo. Es decir, no lo recibe por transferencia bancaria, no lo recibe a través de un sistema usual, regular y preventivo de operaciones de lavado, sino lo recibe en efectivo. ¿Y cómo es la manera que luego canaliza ese dinero en efectivo que recibe Latina? Latina dice, entre el 5 de agosto del 2011 al 30 de septiembre del 2011, comienza a hacer Latina los propios ingresos en el sistema bancario. Es decir, la cantidad de $230.000 la comienza a fraccionar en distintos montos y comienza a emitir un documento administrativo conocido como recibo de caja. Es decir, aparece, por ejemplo, que Latina, el 5 de agosto del 2011, recibió $4.310. Pero 3 días después, el 8 de agosto, recibe $6.000. El 9 de agosto, vuelve a recibir 5 de agosto. Al día siguiente,
El 10 de agosto nuevamente recibe 5 de agosto. ¿Y acá es lo que llama la atención? Además, porque ese mismo 10 de agosto se presenta al banco los funcionarios de Latina y realizan 2 depósitos, cada uno de $5,000, en lugar de realizar un solo depósito por todo el monto. Vamos viendo que se trata de eludir el control preventivo de lavado y la declaración de procedencia de fondos. Al día siguiente, Latina recibe $5,000. Al día siguiente, 12 de agosto, otros $5,000. El 15 de agosto, $5,000. El 16 de agosto, $5,000. El 17 de agosto, $10,000. Y ese mismo 17 de agosto, Latina se va a 2 bancos para hacer depósitos de $5,000 y $10,000 en lugar de hacerlo a un solo banco de su cuenta por el monto total. El 18 de agosto vuelve a hacer el depósito de $10,000. El 22 de agosto. Sí, pero acá Latina no está siendo investigado. Entonces, ¿por qué hace referencia a Latina si en todo caso sería el Si usted gusta, paso a Latina y continúo. Sí, le pediría porque no nos Pasaré. ayuda mucho eso. Pasaré. Estamos atentos a la imputación porque hay unas cosas que le queremos No se preguntar preocupe. y le pediría por eso que continúe. ¿Sí? 31 oportunidades que Latina fracciona la cantidad de dólares recibida en efectivo de $230,000. Había señalado también el siguiente medio de comunicación, ATV, o Andina de Radiodifusión, también la misma autoría, por la cantidad de 616,395.46. También Consulting Global Corporation, Consulting SAC, de 315,426. Todo esto que ya lo he explicado, y en el ánimo de poder avanzar, entiendo que ya se tiene por afirmado, y también la acusación, en este breve resumen, como establece el código de lo que tiene que ser la sustentación de la acusación. La fase de transferencia. También se le imputa la misma clase de autoría. Nuevamente, estamos dentro de la cúpula, a todos los integrantes de la cúpula va a haber esa imputación. En algunas excepciones vamos a cambiar, pero como lo voy a especificar más adelante. Coordina y dispone la ejecución de actos de transferencia, los actos de transferencia, porque el dinero ya está en las cuentas, entonces ese dinero que está también en las cuentas sirve para pagar la campaña política. ¿Y quiénes son los ejecutores? Pues quienes sostenían la administración de las cuentas, es decir, la acusada Adriana Tarazona de Cortés. ¿Y cuáles son esos dineros que se transfieren? Todos los montos que hemos ido señalando. Y que se utilizan estas diversas modalidades para que el dinero pueda ingresar a través de estos falsos aportantes. La fase de tenencia, de la misma manera, el acusado Silva Checa hace los actos de coordinación y disposición de estos actos y es la ejecutora Adriana Martínez Tarazona de Cortés. ¿Por qué? Porque el dinero está en las cuentas, ese dinero que se ha ido recibiendo. Para la campaña 2016, igual, es la autoría mediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados de poder. Él viene a ser parte de esta cúpula. En esa cúpula, la diferencia es que sale Jaime Yoshiyama, ingresa José Clipper Ackerman, pero se mantienen los mismos integrantes y de la misma manera comienzan a coordinar y a disponer que sean los demás miembros que hagan la ejecución de los actos de lavado en las distintas modalidades. Acá lo que tenemos son los agravantes de la organización criminal y el valor del activo va a superar las 500 UIT.